Tenemos 3 Eso no máquinas. dice problema, ¿verdad? Ujú. Y esa máquina le vamos a llamar máquina A, máquina B y máquina C. ¿Estamos bien? Ujú. ¿Qué porcentaje de piezas produce la máquina A? 40%. 0.4. Vamos bien. Porcentaje de la máquina B. 35%. Y la máquina C, el resto, para completar todo lo que se produce. 25. Sí, te lo dan ahí. Pero si no te lo dieran, tú lo puedes deducir. Claro. Sí, porque Es lo que sobra. ya lo que hace falta es el complemento para llegar al 100% de lo que se produce. Claro que sí. Es importante la deducción aquí. Ujú. No te van a dar, porque esto es un ejercicio, esto es un ejemplo didáctico, pero no te van a dar todas las probabilidades. Te van a dar una y con esa una tú vas a conseguir las otras. Claro. ¿Estamos? Entonces la máquina se produce por default 25. 0.25. Bien, estamos claros ahí. Ahí estamos ahí se está produciendo el 100%. Bien. Pero te dice que la máquina A produce ¿qué porcentaje de piezas defectuosas? 1%. Entonces vamos a poner piezas defectuosas. Bien. ¿Qué porcentaje? 1. ¿Y qué porcentaje es pieza no defectuosa? 99. ¿Lo ven? Te dice, bueno, esa máquina produce un 1% de piezas defectuosas. Entonces, las que no son defectuosas, el resto. Máquina B. 2. Piezas defectuosas. 2%. 98. Máquina C. 3. 3%. 97. Entonces, el diagrama de algo te ayuda a comprender mejor el problema. ¿Ok? Te ayuda a comprender mejor el problema. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Si se elige al azar una pieza, ¿cuál sería la probabilidad de que esté defectuosa? Bien, entonces vamos a calcular la probabilidad de piezas defectuosas. Correcto. Y esa probabilidad no es más que, jóvenes, la suma de las probabilidades, ¿verdad?, de cada máquina según las piezas defectuosas. Correcto, estamos trabajando con piezas defectuosas, pero como las piezas defectuosas están saliendo defectuosas de las 3 máquinas, entonces tengo que calcular la probabilidad de la máquina según la pieza defectuosa, perdón, la pieza defectuosa según las máquinas. Correcto, entonces sería la suma de las máquinas por la probabilidad de las máquinas por la probabilidad de la pieza defectuosa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí la probabilidad de las máquinas, vamos a poner así, por la probabilidad de las piezas defectuosas. Entonces, eso es una suma. ¿Correcto? Piezas no defectuosas. No, piezas defectuosas. Una D. Correcto. Entonces, como es la suma de un producto, porque aquí tengo la probabilidad de la máquina, tanto en A, B y C, y aquí tengo la probabilidad de la pieza defectuosa. Correcto. Entonces, vamos a multiplicar la máquina por su respectiva probabilidad de pieza defectuosa. Entonces, ¿qué tú tienes aquí? 0.40 por 0.01 más 0.35 por 0.02, ¿sí o
o no? Sí. Más 0.25 por la probabilidad. Y ese producto me da entonces la probabilidad de pieza defectuosa. Entonces, ¿cuánto da esto? Sí, esto es un producto, esto es el siguiente producto y este es... Es decir, que cada una se va a hacer por separado y no todas juntas. Se lo puedo hacer todo junto. Sí. Adelante. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque en las tres máquinas hay un porcentaje de pieza defectuosa. Y la primera pregunta no te dice pieza defectuosa de la máquina tal, sino todas las piezas defectuosas que se producen en las tres máquinas. Entonces tengo que hacer obligatoriamente ese ejercicio, ese producto. Y cada porcentaje es diferente. Y claro, bien, ¿cuánto da? Eso por eso, más eso por eso, más eso por eso. Maestro, en ese caso, si solamente me da una máquina, yo puedo sacar así mismo solo con una máquina. Si te da una máquina, entonces la máquina puede dar la máquina. Sí. Así Que de hecho, la segunda pregunta creo que es una sola máquina. da 0.0185. 0.0185. Hagan eso bien. Tiene que dar igual, No, no da igual. A mí me dio así. ¿No te lo digo así? Eso está correcto. Así. Bien, pues vamos a ver. Entonces aquí tengo, cuando lo multiplico por 100, cuando lo multiplico por 100, eso me da 1.85% de que esa pieza sea defectuosa. Es decir, estamos hablando que eso tiene una probabilidad muy bajita, ¿verdad? Sí. De un 1%. Entonces la pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿qué te dice? Sabiendo que la pieza elegida es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina C? Entonces, ¿la condición cuál es? De que haya salido defectuosa. Ujú. Entonces, la ecuación salía de esta manera. La probabilidad de que sea defectuosa, pero que haya salido de la máquina C. ¿Estamos? Ok. Entonces, eso es igual a la probabilidad de la intersección entre C, intersección, pieza defectuosa, entre la probabilidad de que de la pieza defectuosa. ¿Vamos bien? Sí, en la intersección, porque fíjate bien, en la intersección de esas dos cosas. Ujú. Bien, es donde se intersecta esos dos elementos. Era para ayudarle. Lo que quiero decir, que el resultado que ya sacamos acá es que vamos a sustituir estas dos que están acá. Esto ya Entonces, lo calculamos, que esto. el 0.25 en el AC. Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería la intersección entre pieza defectuosa y la máquina C? Miren aquí. Máquina C y pieza defectuosa. Entonces sería 0.25 por 0.03 arriba. Y abajo ponemos el resultado de lo que te dio aquí. Porque ya usted lo calculó. La probabilidad de que sea pieza defectuosa ya usted la calculó, no tiene que hacerla de nuevo. Entonces, ¿qué usted tiene? 0.25, esa es la máquina C por la pieza defectuosa de la máquina 3, que sería 0.03. Y esto lo voy a dividir entre la probabilidad de que esa pieza sea defectuosa, que ya la calculo. No se toma el porcentaje, sino. No. Al final tú lo llevas porcentaje. Ok. Bien. Entonces, ¿cuánto da eso?
Sí. Sí, porque después le sigo sí. Estamos hablando que eso es un 41%. Entonces, ¿qué tú tienes? Existe un 41% de posibilidad de que esa pieza defectuosa haya sido fabricada En la máquina C. por la Máquina C. algo bastante simple y elemental, ¿verdad? Es elemental, mi querido Watson.